Saludos jóvenes, bienvenidos a una sesión de nuestra asignatura Temas de Física. En este caso, para la tercera unidad, el tema correspondiente será Fundamentos de Física Cuántica. La bibliografía será Física de Tippens, séptima edición, para lo que se comente en esta sesión y en las siguientes. Y bueno, los objetivos aparecen en esta parte, incorporar terminología, utilizar conceptos, vayan leyéndolos por razones de tiempo, solamente los menciono. Leer textos escolares o de divulgación científica, producir textos de ciencia escolar adecuados a diferentes propósitos, justificando, argumentando, explicando y describiendo. Así que para esta tercera unidad tenemos dos productos. Un primer producto es el ensayo dualidad onda-partícula de la luz y el espectro electromagnético. Aclaro que este tiene como fecha límite 17 de mayo. El segundo ensayo corresponde a los fundamentos de la física moderna y la mecánica cuántica a entregarse el 27 de mayo. Bien. Todas las actividades se reportan a mi correo. Vamos en este primer video a comentar, a retomar algunos puntos importantes, por ejemplo, para el caso que veníamos investigando, el caso experimental del oscilador senoidal, donde la finalidad era observar que a través de las ondas electromagnéticas podemos enviar energía al espacio y ese tipo de energía puede ser modulado para enviar mensajes, en este caso mensajes de audio, pero creo que bueno, de estos temas son bastante interesantes, de hecho corresponden a filosofía de la física y temas tan profundos que requerirían más de una sesión para tocarse. Bueno, en este caso diré que bueno, son dos mundos bien interesantes de la física clásica concentrada en efectos macroscópicos guiados por las leyes de Newton en su obra Principia, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y el desarrollo matemático que se pudo comprobar de manera experimental. Sin embargo, la luz, explicar la naturaleza de la luz ha sido bastante interesante y eso requirió de otros enfoques. Estamos hablando ahora de la física moderna, donde los efectos son a nivel microscópico y hablando de sistemas donde la velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz, donde todo esto se desarrolla en una velocidad bastante elevada. En fin, eh, esto nos da una idea de esta física moderna en por qué existen terminologías como física de partículas, relatividad general, especial, mecánica cuántica, etcétera. ¿Sí? Y bien, eh, esta es una fotografía, sin lugar a dudas, la clasifican como la foto más famosa de la ciencia. Se trató del quinto congreso de Solvay en octubre del 27 en Bruselas. Este tipo de congresos, bueno, se empezó a realizar gracias al químico belga Ernest Solvay. Y bueno, creo que en ese contexto, algunos de estos científicos aportaron cosas impresionantes a la física moderna. Y en general, quiero comenzar a retomar el tema con la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz es muy compleja, caprichosa, en ocasiones es partícula, en ocasiones se ve como una onda. Y Newton fue el primero en conceptualizarla como una serie de corpúsculos que viajan en línea recta. De ahí también vino la concepción de Huygens y Young al decir que también esa luz se comporta o la luz se comporta como una onda.
De ahí viene la propiedad ondulatoria y la teoría de Maxwell, que fue quien unificó la teoría de Gauss y de Faraday en la propagación de las ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz, y de ahí la concepción de Max Planck a nivel microscópico, que nos dijo o nos indicó más o menos cómo es que la luz se emite y se absorbe mediante cuantos, paquetes llamados cuantos. Bien. Y bueno, en este sentido la propiedad ondulatoria podemos enmarcarla en lo que se conoce como el espectro electromagnético. En este caso, bueno, podemos decir que el espectro electromagnético es esa colección de longitudes de onda que van desde una energía baja a fenómenos ondulatorios de energía alta. Vamos a decir que comienza con las ondas de radio, las microondas, el espectro infrarrojo, la luz visible, ¿sí? El ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿sí? En este sentido, enmarcando la propiedad ondulatoria. Una pregunta que fue importante en el siglo XIX, más o menos, poquito antes, llegando al siglo XIX, fue cómo obtener una ley que nos permitiera describir la intensidad de la radiación debido a la temperatura de un objeto, ¿sí? Para este caso, bueno, en el año de 1905 Einstein ya había publicado una serie de artículos referente a la nueva naturaleza del espacio-tiempo, y a esta teoría se le conoció como la física, en este caso de la relatividad especial. Pero bueno, en este caso la pregunta que por ahí se estaba intentando contestar es cómo esa intensidad de radiación puede ser descrita por medios de la física convencional o la física clásica y obtener ese valor de intensidad debido a la temperatura y a la longitud de onda que experimentaba esa materia. En este caso, bueno, el término radiación se refiere a la emisión continua de energía desde la superficie de cualquier cuerpo. Esta energía se denomina radiante y es transportada por ondas electromagnéticas que viajan en el espacio a la velocidad de la luz. Las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas, luz visible, etcétera, etcétera. En sí el espectro, ¿sí? Entonces, bueno, este desafío prácticamente para la física clásica era que este fenómeno experimental de intensidad de radiación, de acuerdo a una temperatura en que se encuentra un objeto y la longitud de onda emitida por ese cuerpo calentado, debía tener cierta expresión matemática. Para este caso, bueno, vamos a comentarlo. Las longitudes para el caso infrarrojo están más o menos en los 750 nanómetros, un poco más, y el fenómeno ultravioleta más o menos a los 380 nanómetros, poco menos, ¿sí? Ahora bien, cuando un cuerpo se calienta, emite toda una gama de longitudes de onda, y precisamente para cada temperatura encuentra un valor de lambda máximo, como podemos observar en esta gráfica. Para 3000 Kelvin encontrará un valor de lambda máximo, para 4000 Kelvin y sucesivamente. Y esa emisión de ondas electromagnéticas va del espectro, parte del espectro infrarrojo, pasando hasta luz visible y de ahí ultravioleta, y como observamos, esta es la intensidad de la radiación. Ahora bien, de acuerdo a la física clásica, quienes se lanzaron a contestar esta pregunta fue Joseph Stefan, quien por ahí en 1879 se dio cuenta, practicando con bloques de platino, que estos bloques emitían 11.7 veces más radiación a 1473 Kelvin que a 798 Kelvin, por lo cual
enunció o se dio cuenta, ¿verdad?, que esa radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. En este caso, bueno, Boltzmann también encontró precisamente esa proporción y juntos ahora conocemos la ley que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann, que es la que describe más o menos cómo es que esa intensidad se va comportando debido a la temperatura. Pero pues vamos a ver que para esa fecha también hubo otro científico que se dio cuenta de un hecho experimental bien importante, donde tenía que ver la temperatura a la que se encontraba ese objeto calentado y la longitud de onda máxima que experimentaba. En este caso, la lambda máxima que se era emitida por ese objeto a esa temperatura tenía un valor constante y esta constante se conoce como la constante de Wien y precisamente se dio cuenta de ese fenómeno, de esa correspondencia donde la lambda máxima por la temperatura a la que se encuentra es un valor constante. Y ahora, esa pregunta de cómo era la intensidad de un objeto calentado a cierta temperatura se intentó contestar por medio de la ley de Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans trataron de ajustar precisamente los datos experimentales de radiación con su ley, conocida como la ley Rayleigh-Jeans, pero como podemos observar, esta ley fracasó debido a que no pudo predecir el comportamiento de la intensidad de radiación, puesto que al aumentar la energía, o sea, al disminuir la longitud de onda, como podemos ver, hacia el ultravioleta, este nivel de energía tiende al infinito, ¿sí? Como podemos ver, conforme lambda va siendo menor, o sea, la frecuencia aumenta, ese nivel de energía crece sin límite. Por lo tanto, a esta discrepancia con los hechos experimentales se le conoce como la catástrofe ultravioleta. De ahí viene un gran vacío en decir, bueno, ¿cómo es posible que no podamos encontrar esa ley de acuerdo a la temperatura y a la longitud de onda para cada caso y encontrar esa intensidad de radiación? En este caso, bueno, la ley de Rayleigh-Jeans solo se ajustó para valores de lambda altos, ¿sí?, o frecuencias bajas. La ley de Wien se ajustaba más o menos, en este caso, para valores altos del ultravioleta, pero no para valores bajos. Es decir, no, la física clásica no pudo resolver este problema, este comportamiento de la intensidad de la radiación de acuerdo a los valores de temperatura del objeto y de la lambda que emitía. ¿Cómo fue entonces que se abordó el problema? Este problema se conoce como la radiación del cuerpo negro y fue precisamente Gustav Kirchhoff quien propuso un ideal de un cuerpo negro. En este caso, bueno, podemos decir que un cuerpo negro es un caso límite de una superficie donde toda la radiación incidente es absorbida y toda la radiación producida en el interior es emitida. Es un caso donde no existe, vamos a decirlo así, pérdidas en ambos sentidos, entonces es un cuerpo negro, ¿sí? Pero un cuerpo negro, en este caso Kirchhoff, nos dijo que puede ser sustituido con gran aproximación por una cavidad con una abertura, como podemos ver acá, donde la energía radiante incidente a través de la abertura se absorbe. Debido a las múltiples reflexiones, solo una mínima proporción puede escapar a través de esa abertura. Entonces, podemos decir que toda la energía incidente, en este caso obvio del exterior, es absorbida. Por lo tanto, este cuerpo negro es ideal para estudiar
la energía radiante que emite debido solo al proceso de calentamiento. Entonces, precisamente es donde viene el problema del cuerpo negro. Entonces, como dice el texto, la antesala de la mecánica cuántica comienza precisamente con la radiación del cuerpo negro, ¿sí? En este caso, la termodinámica y el electromagnetismo eran ramas de la física clásica que intentaban explicar. Sin embargo, fracasaron en solucionar o contestar este problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo Rayleigh y Jeans no ajustaron esa relación, esa energía, ese nivel de energía dependiendo del lambda y de la temperatura? Los físicos dijeron, bueno, ¿cómo entonces podemos resolver esto? No está funcionando. Precisamente es donde entra el enfoque microscópico, ¿sí? Ahora sabemos que la mecánica cuántica, bueno, se ocupa del comportamiento de la materia y la radiación a escalas atómicas y subatómicas. De esta forma, dice que procura describir las propiedades de las moléculas, átomos y demás, ¿sí? Estas propiedades incluyen interacciones de las partículas entre sí con la radiación electromagnética. ¿Cómo qué cosa estaba omitiendo la física clásica? Que no podía ajustarse a este comportamiento en la intensidad de la radiación de acuerdo a la temperatura emitida por un objeto que era calentado y de acuerdo a la longitud, a las longitudes de onda que emitía. Bien. Quien dio una solución muy radical fue Max Planck, quien dijo que la radiación electromagnética emitida por los átomos consiste de un conjunto discreto de longitudes de onda, donde cada una de estas longitudes recibe el nombre de línea, ¿sí? En este caso línea espectral, ¿verdad? Pues así es como aparece en las placas fotográficas, bueno, obtenidas en los espectrógrafos. En este caso, bueno, la concepción de Planck fue más o menos la siguiente. Él dijo, cada átomo, ¿sí? Vamos a decirlo, está compuesto de pequeños osciladores que van a absorber o van a emitir energía en frecuencias discretas, ¿sí? En paquetes, en niveles específicos. Por lo tanto, en este sentido, Planck propone la solución al problema y genera una constante y que esta consecuencia como tal nos explica las series espectrales que se encuentran en los diferentes elementos y fenómenos de emisión y absorción de energía. Es bien importante la propuesta que da Planck, puesto que es completamente radical, ¿no? No tiene nada que ver con la física eh, newtoniana y es precisamente donde nace el término física cuántica y creo que es uno de los hitos más importantes de la física. Bueno, en general, para direccionar su informe, su ensayo, quiero que se concentren en estos 6 puntos, ¿sí? El primero, ¿en qué consistió la llamada catástrofe ultravioleta? 2. ¿Qué enfoques se utilizaron para enfrentar este problema en la física clásica del siglo XIX? 3. ¿Cuál fue el enfoque radical que solucionó este problema? 4. ¿Quién fue el que propuso este nuevo enfoque y cómo fue enunciado? 5. ¿Cuáles fueron las nuevas constantes generadas? 6. ¿Qué son los espectros de emisión y absorción y qué utilidad encuentran actualmente en la ciencia? Como tal, esta sesión muy breve trata de más o menos orientar las actividades y de demostrar que, bueno, la visión de la física clásica y la física moderna, esa visión está separada por
el mundo macro y el mundo micro, donde el mundo microscópico se comporta de una forma completamente nueva, no tan intuitiva como la física newtoniana, que se concentra en los efectos macroscópicos, ¿sí? Como tal, bueno, el primero de los hechos precisamente es la naturaleza dual de la luz, la dualidad de onda-partícula, y es donde nace precisamente un sinfín de fenómenos que tienen que ser abordados con enfoques nuevos. Así es. Por el momento sería todo en esta sesión. Vamos a estar comentando otros puntos importantes. Espero que haya quedado claro el contenido de cómo deben direccionar su ensayo para los fundamentos de física cuántica. Muy bien, jóvenes, reciban un saludo, tengan calma y nos estaremos viendo pronto.